El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho, ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Queridos hermanos, vivimos entre dos amores: el amor al cielo y el amor a la tierra. Esta es la idea que se desprende de este evangelio de hoy. Sí, y aunque estas afirmaciones aparecen contradictorias, el reino de Dios también está aquí, en este mundo, en medio de tanta perversidad y maldad. Hay también buena semilla. Y efectivamente ustedes y yo hemos sido invitados a permanecer en el mundo, como lo pidió Jesús en el cenáculo a su Padre: no te pido que lo saques del mundo, sino que allí en medio del mundo ellos den testimonio de mí. Y cuanto más damos testimonio aquí de Jesús, con las palabras y con las acciones, con ese equilibrio y esa coherencia que debe existir entre lo que decimos y cómo vivimos, seremos buena semilla y estaremos dando esperanzas de un reino que vendrá, de ese reino que viene de Jesús y que, como ya dijo él, está aquí y está ahora. Este reino de Dios no llega aparatosamente como triunfalmente suelen llegar los reinos de la tierra. Los poderosos se regodean y se disfrutan cuando se les alaba y se les proclama su poder. Y hacen mucho ruido cada vez que celebran su poderío en sus aniversarios de haber llegado al poder, en sus celebraciones de cumpleaños personales, porque algunos se creen semidioses. Mas los santos, aquellos que no se sienten y están en medio de nosotros, son los que hacen presente ese reino de amor, de serenidad y de paz. Ese reino de Dios no llega ruidosamente, aparatosamente. Muchas veces ni siquiera lo percibimos,
o más aún, lo ridiculizamos y nos burlamos de él. Me quedo sorprendido cada vez más cómo algunos que proclamamos y decimos que somos agentes del reino de Dios, menospreciamos a los más humildes y sencillos. Y cuanto más estudios y más universidades recorremos, en lugar de acercarnos a ese reino de humildad, de santidad, de poco ruido, pero de mucho fruto, lo que hacemos es irnos apartando de él, de ese reino de la justicia, del amor, de la paz, de ese reino del cual desde que fuimos bautizados hemos sido constituidos ciudadanos. Y aunque nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el cielo, esa ciudadanía celestial se debe de ir haciendo sentir en medio de los avatares de esta historia tan muchas veces lejos de Dios. Ante la pregunta de los fariseos, ¿cuándo llega el reino de Dios?, Jesús los pone en su lugar una vez más, porque estos son de los que les gusta llamar la atención, de los que les gusta ser aplaudidos, ovacionados y que digan que como ellos no hay otros. En cambio, el santo, el humilde, el que realmente busca la gloria de Dios y no la suya, siempre suele pasar desapercibido. ¿Por qué será que ustedes y yo estamos buscando la notoriedad? Estamos buscando siempre estar bailando en la punta del ciprés, en el escenario más visible. Porque somos soberbios, porque somos pagados de sí mismos. Y cuando viene la oportunidad de dar testimonio que somos parte de ese reino que no llega aparatosamente, sino humildemente, nos duele. Porque aunque del diente al labio, es decir, únicamente con la boca, decimos que somos ciudadanos del cielo, toda la actitud con la que vivimos, las acciones que realizamos, el odio en el que nos ensañamos contra los demás, eso evidencia que no estamos siendo ciudadanos del cielo y que quizás ni siquiera nos creemos esto que tantas veces nos lo repiten y que tú y yo también únicamente mecánicamente lo repetimos a los demás. No se podrá decir que ese reino de Dios está aquí o está allá. Sí, pero la realidad es que el reino de Dios ya está entre nosotros. Así como estuvo ante la mirada, ante los mismos fariseos, Jesucristo, y no lo reconocieron, así mismo está sucediendo hoy. Cuando se nos presentan algunos de estos testigos que pasan, repito, sin ser percibidos, sin ser notados, y hasta llegamos a ridiculizarlos, a burlarnos de ellos y a rechazarlos. Pues en esos que rechazamos, de los cuales hacemos guasa, en eso mayormente está presente ese reino de Dios. Porque lo mismo hicieron con Jesús. Y termina justamente este fragmento del Evangelio diciendo
que antes tiene que padecer mucho el Hijo del Hombre, antes que venga glorioso en su día, triunfante en su día. Tiene que padecer mucho, tiene que ser rechazado por los hombres de esa generación. Pues si esto han hecho con el leño verde, ¿quién es usted y quién soy yo para pretender, siendo leño seco, que se nos trate mejor? No hemos entendido todavía la ciudadanía celestial. Pensamos que solamente cuando aquí se nos va de lo más bien es que buscamos a Dios y decimos ser bendecidos. Pues fíjense, hermanos, que la verdadera bendición es cuando damos la cara por Dios, cuando no nos amedrentamos, cuando no nos callan, aun cuando nos imponen sanciones o nos ponen trompilla como le ponen a los animales para que nos quedemos callados. Y sin embargo, seguimos hablando la verdad, aunque duela y aunque nos caiga también a nosotros los mismos exponentes, porque no son pocas las veces que me toca predicar temas en los que el primero que aparece afectado es este servidor, soy yo. Somos ciudadanos del cielo y no de la tierra. Que se note aquí y ahora. Sí, que se vea que esperamos, que confiamos en Dios, que las personas que se encuentren contigo y conmigo escuchen hablar de la vida eterna y que encuentren la respuesta ante tantas interrogantes que el mundo desprecia, cuando se ve que se busca el último lugar, el último puesto, cuando se procura ser el servidor de todos y no el más importante y no el número uno, como estamos acostumbrados y nos gusta ser tratados. Ojalá que seamos verdaderamente portadores, agentes de este reino que solo los santos saben hacer presente en medio del desprecio que sufren, de las persecuciones que padecen y son víctimas, porque como dijo Jesús, hay que padecer mucho aquí, hay que ser rechazado aquí, y esa persecución y ese padecimiento y ese rechazo nos va a doler más todavía, pero nos va a hacer más santos cuando venga de adentro, del mismo gremio de los que estamos llamados a realizar la misma misión. Sí, Señor, allí duele más, pero también se nos santifica más. Para ser portadores, agentes de este reino, hay que ser humildes. Y se los digo, hermanos, por propio testimonio, tratar de ser humilde cuesta mucho. Cómo duele ser humilde. Pero solo así seremos antorchas, seremos luz, seremos faroles en medio de tanta oscuridad, de tanta demagogia y de tanta maldad en este mundo. Amén.